Bienvenido a un nuevo video documental de Tierras de Hierro. ¿Cuál era la estancia más crítica de un castillo medieval? ¿Acaso las cámaras del señor? ¿La armería donde se guardaban las espadas? ¿O quizás los cuarteles de la guarnición? La respuesta, sorprendentemente, no es ninguna de ellas. La sala que garantizaba la supervivencia y el ritmo de vida de toda la fortaleza era sin duda la cocina. Este espacio técnico, a menudo subestimado por la historia romántica, era el verdadero motor que impulsaba la vida tras los muros de piedra. Un centro de ingeniería y seguridad del que dependía la existencia de cientos de personas. Hoy, en Tierras de Hierro, vamos a desvelar la verdad oculta de la cocina medieval. Descubriremos por qué toda la vida del castillo giraba en torno a ella, qué otras funciones cumplía además de cocinar, y cómo su diseño arquitectónico y logístico no solo proporcionaba calor, sino que era una garantía de seguridad fundamental que literalmente salvaba cientos de vidas al evitar el fuego y la muerte por asfixia. Las cocinas eran, ante todo, estancias de proporciones colosales. Contaban con techos abovedados de gran altura, una característica que iba mucho más allá de la simple estética. Esta ingeniería vertical respondía a una necesidad práctica y vital: ayudar a la extracción eficiente del humo que emanaba de los enormes hogares. Sin esta altura y estas bóvedas, el humo se habría acumulado rápidamente, convirtiendo la sala en un espacio irrespirable e insoportable para los sirvientes que pasaban allí jornadas enteras. El diseño de ventilación era un elemento crucial para la salud y la operatividad del personal. Pero la pieza central de esta ingeniería eran los hogares masivos. Eran estructuras de fuego levantadas específicamente para este propósito, y su magnitud era verdaderamente impresionante. No se trataba de una simple hoguera, eran complejos sistemas construidos con piedra, metal y albañilería pesada, capaces de soportar temperaturas extremas y un uso ininterrumpido. Su escala permitía cocinar simultáneamente varias reses enteras o una gran cantidad de alimentos en enormes calderos de hierro fundido. Estos hogares, diseñados para operar sin pausa, 24 horas al día, 7 días a la semana, representaban una auténtica proeza de la ingeniería térmica de la época. La ubicación de la cocina dentro de la compleja trama del castillo medieval nunca fue aleatoria. Fue el resultado de un cálculo estratégico, metódico y a menudo ingenioso por parte de los arquitectos. Estos constructores, poseedores de un profundo conocimiento práctico de la física del calor y la logística, comprendieron que la cocina debía situarse en el lugar más ventajoso. Generalmente, esto significaba estar en las inmediaciones de los salones principales, los comedores y las dependencias del señor. Esta exigencia de proximidad estaba dictada por dos razones clave, ambas esenciales para el confort y la supervivencia del castillo. En primer lugar, la logística. Un diseño bien pensado permitía a los sirvientes entregar los platos listos en la mesa con la máxima rapidez. Los largos, sinuosos y fríos pasillos del castillo eran un obstáculo importante. Nadie deseaba que una cena meticulosamente preparada se enfriara en su viaje hacia el salón de banquetes. La entrega de comida caliente no era solo una cuestión de placer gastronómico, sino también un símbolo de prestigio y eficiencia del señor. Y segundo, y más importante aún, la cocina ofrecía una oportunidad única para explotar la enorme cantidad de calor que generaba de forma continua. El inmenso hogar siempre encendido funcionaba como un sistema de calefacción central primitivo, pero sorprendentemente eficaz, irradiando un calor vital a las zonas adyacentes del edificio. En algunos diseños de castillos, los arquitectos tomaron la decisión realmente brillante de situar las cocinas en la base de la torre del homenaje o de las torres principales. De esta forma, el aire caliente, al elevarse, calentaba gradualmente los suelos gruesos y los muros de piedra de las estancias superiores. En este esquema, los macizos muros de piedra, que normalmente se asocian con el frío y la humedad, se transformaban en gigantescos acumuladores de calor. Se calentaban lenta y uniformemente gracias al fuego que rugía en la base, y durante horas e incluso días liberaban de forma constante el calor absorbido, mitigando el clima interno del castillo y haciéndolo mucho más habitable durante los crudos meses de invierno. Por esta razón, se desarrolló una especie de geografía térmica en el castillo, que influía directamente en el orden interno y la jerarquía social. Cuanto más cerca se encontraba una persona de la cocina, más cálidas y confortables eran sus dependencias. Esta ley no escrita determinaba dónde vivirían las personas más importantes y nobles y dónde se alojaría el personal de servicio.
Las estancias directamente encima o adjuntas a la cocina eran las más codiciadas y estaban siempre reservadas para el señor, su familia y los invitados de honor. Las habitaciones más frías y remotas, en las salas más lejanas o en los pisos superiores de las torres, quedaban para las personas de menor rango, los soldados de la guarnición y los sirvientes. La cocina era, por lo tanto, un verdadero centro de atracción, una fuente de calor esencial alrededor de la cual giraba toda la vida interna y la rutina diaria del castillo. Su ubicación inteligente no era simplemente un capricho de comodidad, sino uno de los factores clave para la supervivencia durante los largos y gélidos meses de invierno. Sin este enfoque reflexivo, cualquier castillo habría sido un enorme, frío e inhóspito bloque de piedra. Sin embargo, una fuente de calor tan poderosa también generaba un problema de seguridad mayúsculo: la producción constante de grandes cantidades de humo acre y hollín grasiento. La amenaza de incendio incontrolado y la asfixia por humo eran riesgos permanentes. El enorme caudal de calor que emanaba continuamente del hogar de la cocina exigía un suministro continuo y colosal de combustible. En los castillos medievales, sin fuentes de energía alternativas, la leña era el único y más vital combustible. Su suministro y almacenamiento se convertían en un complejo proyecto logístico que demandaba una organización precisa y una planificación meticulosa. La escala de este trabajo era tan vasta que resulta difícil de imaginar. Un hogar gigante que ardía 24 horas al día, 7 días a la semana, consumía una cantidad ingente de madera. Los historiadores que han estudiado este tema concluyen que para mantener la vida y el calor en un gran castillo durante un año se necesitaban varios miles de metros cúbicos de madera. Para visualizar este volumen, era el equivalente a talar y transportar un bosque pequeño en su totalidad. Era una tarea de complejidad sin igual. Por lo tanto, la recolección de leña no era una tarea rutinaria, sino un ciclo continuo y vital que no se interrumpía ni un solo día. Leñadores especializados trabajaban en los bosques que pertenecían al señor feudal. Su labor era increíblemente dura y peligrosa, pero al mismo tiempo eran profesionales muy valorados. Al fin y al cabo, la supervivencia de todos los habitantes del castillo dependía directamente de su trabajo. Los castillos a menudo poseían sus propias tierras forestales, donde los árboles no solo crecían, sino que eran cultivados específicamente para su tala. La gestión de estos bosques era una parte fundamental de las responsabilidades del administrador del castillo, que se aseguraba de que el suministro de madera no se agotara jamás. Además de la tala, el transporte constituía otra parte crucial del proceso. La madera debía ser trasladada desde bosques remotos directamente al castillo. Para ello, se utilizaban pesadas carretas tiradas por caballos o bueyes. Era un trabajo lento y arduo que dependía directamente del estado de los caminos y del clima. En invierno, cuando las carreteras estaban cubiertas de nieve y hielo, la tarea se volvía aún más desafiante y requería ingenio adicional. Se utilizaban trineos para arrastrar los pesados troncos hasta las zonas de almacenamiento, facilitando el trabajo de los leñadores. El mal estado de los caminos y los puentes, a menudo destruidos, convertían cada viaje en un verdadero desafío. Las áreas de almacenamiento de madera se ubicaban lo más cerca posible de la cocina para facilitar la labor de los sirvientes, quienes debían alimentar constantemente el hogar. Estas áreas, a menudo, cobertizos cubiertos o grandes graneros, estaban diseñadas para proteger la madera de la lluvia y la nieve. La madera húmeda arde mal y produce mucho humo, por lo que era imperativo secarla antes de usarla. En algunos castillos, la madera se almacenaba en los desvanes o en habitaciones especialmente designadas que permitían una buena ventilación, lo que ayudaba a un secado rápido. Así, la recolección de leña no era una simple tarea, era un proceso logístico vital que aseguraba la supervivencia de todo el castillo, especialmente durante la estación fría. Sin un suministro constante de combustible, la cocina no podía funcionar, lo que significaba que la gente se quedaría sin comida y sin calor. Esta labor requería no solo una inmensa fuerza física, sino también una profunda comprensión de la logística y los ciclos naturales. Cada pieza de madera contaba. La cocina no era solo una de las muchas estancias en la compleja arquitectura del castillo, era su corazón palpitante, su verdadero reloj biológico. Su trabajo,
sujeto a las leyes ancestrales del fuego y la comida, imponía un ritmo de vida inquebrantable y omnipresente para toda la comunidad. Este ritmo abarcaba a todos, desde el noble señor y su refinada familia, hasta el mozo de cuadra más humilde y la fregona más joven. La vida en el castillo era cíclica, y cada ciclo invariablemente comenzaba y terminaba en la cocina. Este ritmo estaba dictado por una única y absorbente necesidad: preparar la comida y mantener el calor vital dentro de los fríos muros de piedra. El día aquí comenzaba en la oscuridad profunda, mucho antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar los altos muros almenados. Mientras la mayoría de los habitantes del castillo aún dormían, la cocina ya hervía en actividad. Los primeros en levantarse eran los sirvientes jóvenes, a quienes se les encomendaba una de las tareas más responsables y laboriosas: revivir el gran hogar. El hogar no se extinguía por completo la noche anterior. Se cubría cuidadosamente con una gruesa capa de acina, bajo la cual la vida persistía toda la noche en forma de un puñado de brasas humeantes. El proceso de despertar el fuego era un verdadero ritual, que requería no solo fuerza bruta, sino también habilidad especial, destreza y una profunda comprensión de la naturaleza de la llama. Primero, los sirvientes, armados con atizadores, retiraban con cuidado la capa de acina gris, dejando al descubierto las preciosas brasas rojizas. Luego, utilizando grandes fuelles de cuero, comenzaban a soplar suavemente aire en el fuego, y las brasas, respondiendo a sus esfuerzos, empezaban a brillar con más intensidad. En este momento, se colocaba en el hogar la yesca más seca: musgo, pequeñas astillas y manojos de paja. Se requería una paciencia tremenda para capturar el momento en que la llama débil crecía lo suficiente como para abrazar las primeras ramas delgadas. Y solo después de que un fuego confiado y alegre estuviera encendido, se utilizaban los grandes troncos alquitranados. Este trabajo demandaba un esfuerzo físico considerable, pero era precisamente lo que ponía en marcha el mecanismo de un nuevo día. Tan pronto como el fuego rugía y crepitaba ascendiendo por la ancha chimenea, la vida en el castillo comenzaba a despertar rápidamente. Los primeros aromas nacidos del calor del hogar se convertían en la señal principal para el inicio del día. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma más simple pero nutritivo de la avena caliente burbujeando en una enorme olla de hierro fundido. Estos aromas, como heraldos invisibles, se esparcían por los fríos corredores de piedra, penetraban las pesadas puertas de ocle y ascendían por las escaleras de caracol. Llevaban un mensaje para cada habitante del castillo. El señor y su familia, al sentir el aroma de la repostería, sabían que era hora de levantarse. Los soldados de la guarnición, al sentir el olor a gachas, sabían que pronto les esperaba un abundante desayuno. Durante todo el día, la cocina no era simplemente un hervidero de actividad, se asemejaba a una colmena, viviendo en un estado de fiebre constante, pero estrictamente organizada. El gran hogar era el sol de este pequeño universo, y todo lo demás giraba a su alrededor. El cocinero principal, como un comandante, daba órdenes secas y abruptas, manteniendo un seguimiento de docenas de procesos a la vez. Sus ayudantes, con los rostros enrojecidos por el calor, giraban incansablemente los asadores con las reses de cerdos o aves ensartadas. Otros sirvientes acarreaban agua del pozo del castillo en un flujo continuo y arrastraban brazadas de leña para que las flamas insaciables nunca se apagaran. En los rincones lejanos de la cocina, otros trabajos estaban en pleno apogeo. Jóvenes y mujeres cortaban carne, destripaban peces y limpiaban tubérculos. El aire era denso y pesado, lleno de una sinfonía de sonidos: el tintineo de los cuchillos, el estruendo de las sartenes de hierro fundido, el chisporroteo del aceite y las voces fuertes de los trabajadores. El fuego en el hogar no era solo una herramienta para cocinar, era el centro de toda actividad, la principal fuente de calor y luz. El trabajo en la cocina era agotador, sucio y monótono, sin prometer gloria ni honor. Pero todos los involucrados, desde el cocinero canoso hasta el joven lavaplatos, eran conscientes de su importancia fundamental.
No solo estaban preparando comida, sino que, literalmente, aseguraban la supervivencia de toda la comunidad del castillo. Al caer la noche, la actividad en la cocina disminuía gradualmente, pero no cesaba por completo. Comenzaba la segunda etapa importante del ciclo diario, la limpieza y preparación para el día siguiente. Los sirvientes sacaban la basura, lavaban incontables platos, barrían los suelos y cambiaban la paja en el piso. Y por supuesto, se prestaba una atención especial al hogar. Nunca se extinguía por completo, ya que eso habría sido un desperdicio impensable. El fuego se reducía cuidadosamente, dejando solo los troncos más grandes ya quemados. Luego, este núcleo al rojo vivo se cubría con una gruesa capa de acina, creando una especie de termo que conservaría el calor vital hasta el amanecer. Estas brasas humeantes bajo las cenizas no eran solo una necesidad práctica, se convertían en un poderoso símbolo de la continuidad de la vida, una promesa silenciosa de calor y comida para el día siguiente. Este ciclo diario e inmutable, nacido en la cocina, determinaba y estructuraba la vida de absolutamente todos los habitantes del castillo. La gente se despertaba, comía, trabajaba y se acostaba en estricta conformidad con este ritmo. Era un ciclo eterno que aseguraba la supervivencia de este pequeño mundo cerrado. La pulsación del hogar de la cocina era la pulsación del castillo mismo. Pero el hogar desempeñaba otra función igualmente fundamental, el mantenimiento de la frágil higiene de la época. En el mundo del castillo medieval, donde la humedad omnipresente, el polvo y la suciedad eran realidades cotidianas y la limpieza era la excepción, la mera posibilidad de obtener agua caliente era una verdadera bendición y un recurso precioso. Este líquido era necesario para una amplia gama de procedimientos vitales que formaban la base de la salud y el confort diario de los habitantes del castillo. Se necesitaba agua caliente para lavar innumerables platos, para la laboriosa colada y, por supuesto, para los raros pero muy deseados procedimientos de baño. En la cocina, junto al hogar principal, enormes calderos de hierro fundido con agua hervían o se calentaban casi las 24 horas del día. Este suministro constante de agua hirviendo permitía a los sirvientes mantener un nivel básico de limpieza en todo el castillo. Aunque los estándares de higiene en la Edad Media eran radicalmente diferentes a los de hoy, la disponibilidad de agua caliente, que podía obtenerse rápidamente en cualquier momento, era una enorme ventaja práctica. Era el agua caliente lo que permitía eliminar eficazmente la grasa endurecida y los residuos de alimentos secos de los platos de madera y estaño. El agua fría habría sido casi inútil en este caso, limitándose a esparcir la suciedad. El uso de agua hirviendo en combinación con arena o ceniza como abrasivo permitía a los lavaplatos limpiar a fondo platos y ollas, previniendo el deterioro de los alimentos y la propagación de enfermedades. Además, el agua caliente era indispensable para lavar la ropa, lo cual era vital para prevenir la propagación de infecciones y parásitos. La ropa y la ropa de cama limpias no eran solo un signo visible del alto estatus social de su dueño, sino también una de las pocas formas disponibles de protegerse de enfermedades y dolencias cutáneas. El proceso de lavado era un trabajo duro. La ropa se remojaba y hervía en grandes tinas de madera o artesas utilizando lejía obtenida de la ceniza de madera como un detergente primitivo pero efectivo. Era el agua caliente lo que aumentaba enormemente la eficacia de este proceso, ayudando a descomponer la suciedad y a destruir piojos, pulgas y otros parásitos que se multiplicaban fácilmente en los pliegues de la tela. El agua caliente también se utilizaba activamente para la higiene personal, en particular para el lavado y el obligatorio lavado de manos antes de las comidas. En los círculos nobles, esto se consideraba una regla inquebrantable de etiqueta y era una parte importante del ritual diario. Antes de que comenzara la comida, los sirvientes traían a sus amos y a sus invitados vasos especiales, un lavabo y una jarra de agua tibia, a veces perfumada con hierbas. Esto no era solo una formalidad o un tributo a la moda, sino una necesidad apremiante que ayudaba a prevenir las enfermedades intestinales. Concluimos nuestra inmersión en la historia técnica.
hoy hemos aprendido que la cocina medieval no era solo una demostración de cocina, sino un centro multifuncional que desempeñaba un papel clave en la supervivencia y el confort del castillo. Fue reconocida como una fuente de calor, luz y seguridad, y fue un símbolo de poder.